Muy buenas noches, mi nombre es Adán García y le agradezco en todo lo que vale el favor de su atención en esta noche de viernes, noche de casilla 24, ya a 5 días de que se haya llevado a cabo la elección del pasado 2 de junio, en donde Claudia Sheinbaum se asó con un triunfo contundente, muy contundente, más incluso de lo que seguramente muchos esperaban, ni siquiera los morenistas más optimistas seguramente pensaban en un escenario con una ventaja tan holgada. Ya en unos momentos más le vamos a platicar cómo queda finalmente el cómputo distrital, cómo queda también ya la distribución hasta este momento de las gubernaturas y el Congreso Federal, que es también una materia de análisis bastante interesante por el margen de maniobra que tendrá el partido Morena y sus partidos aliados. Pero antes de entrar en materia, déjeme presentarle también a quien me acompaña en esta noche en la conducción, a la periodista, comunicóloga, asesora, periodista además muy destacada en diferentes pistas, Estrellita Fuentes, a quien saludo siempre con mucho gusto. Estrellita, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Adán? Pues muchas gracias y muy buenas noches a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través del 105.5 FM, la poderosa, la que te gusta, y a través de las redes de Primera Plana. Un gustazo saludarlos, ya es viernes, Adán. Ya es viernes, estamos ya todavía digiriendo Yo creo que todavía seguimos, ¿no? como en shock, ¿no? Así como apenas en un proceso así como muy lento tratando de procesar Lo todo. hemos comentado, se esperaba una votación más cerrada, una votación más competida, sobre todo por las encuestas que fluyeron al final de las campañas, donde hablaban incluso de un escenario donde había un empate técnico entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Había un par de encuestas que incluso le daban a Xóchitl una nariz de ventaja sobre Claudia Sheinbaum. Eso hizo alimentar la idea de que podía ser una elección más competida. Al final de cuentas resultó no una paliza, lo que le sigue. Sí, bueno, pues yo creo que tanto como lo señalabas ahorita, del lado morenista no se esperaban estos resultados. O sea, yo creo que sí iban por todo, pero pues no creo que así como que sacarse todo a la lotería, así pegarle al gordo, yo creo que no se la esperaban. Y por otro lado, pues la oposición, yo creo que fue transcurriendo el tiempo y fue un proceso primero de, bueno, ya esperábamos que se perdiera la presidencia, ¿no? O sea, ya se especulaba que ganaba Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero pues todavía nos queda la Ciudad de México y el Congreso, ¿no? Y luego ya, no, pues que pierde Tahuada también la Ciudad de México. Chin, bueno, pero pues nos queda el Congreso. Y luego ya se pinta ya todo de guinda el Congreso y dices, bueno, ¿y ahora qué nos queda, no? O sea, digo, sobre todo a los que trabajaron desde la oposición. Entonces, pues creo que fue una rastriza. Pero como lo platicábamos con Mau ayer, precisamente a Mauricio Solís, que le mandamos un fuerte saludo, un cariñoso saludo, pues esta campaña ya estaba iniciada desde mucho antes. Esta campaña se comenzó desde el 2006, cuando empezó Andrés Manuel con el tema del presidente espurio y el presidente legítimo, a recorrer todo el país, a recorrer todos los rincones de la República. Yo creo que él ya tenía un plan perfectamente alineado, muy claro, y obviamente que no iba a dejar en suerte, digamos, esta elección. Evidentemente que tenían que estar establecidas todas las condiciones en la narrativa, desde la operación institucional, la operación que seguramente hubo desde términos políticos, ¿no? De decir, oye, si tenían, estaba leyendo las notas estas de que se habla que servidores de la nación la hicieron de funcionarios de casilla en algunos lugares donde no hubo funcionarios, pues ciudadanos. Entonces, y imagínate, luego tienes toda la estructura, el aparato del Estado gubernamental federal, todas las gubernaturas, les dices a tus funcionarios, pues así como el audio que se filtró, que aquí en Michoacán, pues se traen a 10 de sus familias y pues les encargamos 10 votos. Pues yo creo que fue una elección muy dispareja. Tantas ocasiones que se violentó la ley, ¿no? La norma. Andrés Manuel promocionando a Claudia Sheinbaum desde las mañaneras, denostando a Xóchitl Gálvez, a pesar de las amonestaciones que le daba el INE. O sea, fueron los recursos simplemente también que estuvieron en juego. Fue una elección muy dispareja, ¿no? Una elección de Estado. Una elección de Estado, pues sí, así fue. Y bueno, pues esa es la realidad con la que nos amanecimos. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué van a hacer con todo eso?
con todo ese poder. O sea, con todo ese poder, ¿para dónde van a jalar? Yo no creo que Andrés Manuel haya metido la mano, ¿eh? Metió el pie y el cuerpo completo. Se metió todito. Para contextualizar, seguramente usted ha estado al pendiente de la información que ha fluido en los últimos días, pero para contextualizar, déjeme comentarle que, porque a esto que agregas tú, Estrellita, de que estaban esperando en la oposición, por lo menos sacar ventaja en la Ciudad de México, pierden también la capital del país, de manera clara ante Clara Brugada, pierden también los espacios que tenían en el Congreso de la Unión, se quedan pues con muy pocas curules. Las gubernaturas, nada más se quedan con 2. De 9 que estaban en disputa, 7 las gana Morena y sus partidos aliados. Bueno, se pinta el país de guinda completamente. Y cuando la oposición decía, bueno, pues vamos a impugnar porque hubo un megafraude y vamos a documentar, etcétera, etcétera, y sale Xóchitl Gálvez también a decir que esta fue una elección de Estado, y Alito también señalando lo mismo, igual que Marco Cortés, y resulta que en los cómputos distritales todavía se acrecenta más la ventaja de Claudia Sheinbaum. Incluso superando la del propio López Obrador. Ahí van los números, miren, ya con el cómputo distrital concluido, Claudia Sheinbaum suma 35.9 millones de votos, casi 36 millones de votos, es decir, 5 millones más que los que obtuvo López Obrador en la elección del 2018. Estamos hablando de una elección atípica, de una votación inédita en la historia electoral de este país. Se convierte con esto Claudia Sheinbaum en la candidata presidencial más votada en la historia del México moderno. Y también, porque hay que decirlo, Miguel de la Madrid obtuvo más votos, pero eran tiempos en donde las eran los tiempos donde el PRI era el PRI. Donde el gobierno era el órgano electoral, ¿no? Bueno, y no había otro partido, era el partido hegemónico. Pero hablando ya el PRI era el PRI. De la etapa, digamos, de mayor democracia y de alternancia en nuestro país, Claudia Sheinbaum se alza con esa votación de 35.9 millones de votos, y además de las 29 capitales estatales en disputa, la coalición PAN, PRI y PRD obtiene triunfos en 15, incluyendo las de 9 estados gobernados por Morena, Partido Verde y MC. Algunas ciudades son Chilpancingo, Cuernavaca, Morelia y Hermosillo por parte de Morena. Destacó el triunfo en Toluca, mientras que MC retuvo Campeche y Guadalajara, aunque perdió en Monterrey. Y bueno, la composición en el Congreso Federal queda completamente cargado en favor de Morena y de sus partidos aliados, al grado de que ya están ellos visualizando para septiembre, cuando le falte un mes al presidente de la República por entregar el cargo, el bastón de mando, pues están pensando ya echar adelante las reformas que López Obrador no pudo con esta legislatura actual porque no tenía es el plan C, ¿no? Suficientes. Estamos hablando del plan de C, la reforma judicial. La reforma judicial, la desaparición del INE. La desaparición del INE o la reestructuración del INE, o sea, cambiaría completamente su estructura, su organización. Que ya la cantó Ignacio Mier, de hecho, y aún y cuando se tambalean los mercados y se cae el peso y no les importa. El Poder Judicial ya no estaría, digamos, en la composición que tiene actualmente. Ahora los magistrados, jueces y ministros serían electos por el voto popular. Lo que abriría, me parece, una situación bastante riesgosa, al parecer, pues así se ve por lo menos, de que no lleguen los más aptos, sino que lleguen los que más... Los más carismáticos. Tengan, ¿no? Ajá. Bueno, pues son los escenarios que se están visualizando para el mes de septiembre de este año, cuando ya tomen posesión los nuevos diputados y diputadas del Congreso Federal, y cuando le resten al presidente Andrés Manuel López Obrador todavía 4 semanas. Como no tienen que pasar ningún filtro de nada, pues estas reformas estructurales las pueden aventar sin ningún tipo de problema. Y ese es el escenario que ha provocado también lo que tú comentabas, un nerviosismo en los mercados que se ha reflejado en el incremento del dólar y en la caída del valor del peso. Así es, y bueno, pues veíamos a mí me llama mucho la atención este esfuerzo que está haciendo Claudia Sheinbaum por contener un poquito la cuestión macroeconómica, al anunciar a Rogelio Ramírez de la O, al tener la interlocución con el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, para el hecho de que Rogelio Ramírez de la O haya hecho un trabajo de contención esta semana, hablando con los inversionistas, tratando de explicarles que no, que la política económica sigue igual, que pues, dicho sea de paso, es totalmente de corte neoliberal. Que es la independencia del Banco de México, que es pues el libre mercado, el respeto a la propiedad privada, evidentemente, para darle certeza y seguridad a los inversionistas.
aún y con eso, pues estamos viendo que la bolsa no se está comportando. Tuvimos un lunes negro, con eso nos amanecimos, y tuvimos un jueves negro también con el anuncio que hace Ignacio Mier de decir, vamos por el plan C. ¿Por qué? Porque a los... Que luego recula, ¿no? Cuando ya sí, a los inversionistas y a los mercados les preocupa precisamente el hecho de no tener garantías, porque a un inversionista lo que le interesa es saber si yo voy a invertir, no vaya a hacer que después me vayan a expropiar, como ocurrió en Venezuela, como ha ocurrido en Venezuela y en tantos otros países, donde pues el Estado simplemente pues toma los bienes, las inversiones de los privados y les dice gracias, ¿no? Entonces, creo que Claudia, o sea, a mí lo que se me hizo, la pregunta que me hizo fue, ¿va a tener la capacidad? Porque Claudia no es Andrés Manuel. Andrés Manuel, como sea, es el líder moral y los controla a todos, pero ¿va a tener la capacidad de controlar a sus huestes en el Congreso? ¿Le van a hacer caso? Habrá que ver eso porque es una pregunta interesante. Consideremos que Claudia Sheinbaum no tiene por sí sola un equipo político. Ella depende de prácticamente colaboradores que han tenido un pasado y un presente obradorista, netamente todos ellos colaboradores o muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la incógnita es qué tanta independencia, qué tanta autonomía efectivamente va a poder tener Claudia Sheinbaum para tomar sus propias decisiones, capacidades académicas, profesionales. Las tiene. Habla muy buen inglés, por cierto. Habla muy bien el inglés, ya lo demostró también en una llamada que ha realizado en los últimos días. Ha estado recibiendo felicitaciones de varios jefes de Estado en todo el mundo, el propio de Canadá, de Joe Biden, Estados Unidos, y de diferentes mandatarios en diferentes nacionalidades que le dan además una legitimidad como si la ocupara, pues. De Alemania, de los países, Alemania, los Países Bajos y todo esto, que me parece que es una suerte como de investidura internacional, ¿no? De decir, estamos de acuerdo con el resultado también. La parte internacional pues también cuenta, ¿no? Porque hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, guardando las debidas proporciones, pues en su momento cuando se desconocía a Nicolás Maduro, pues se reconoció a otro presidente, ¿no? La comunidad internacional. ¿Qué está ocurriendo ahorita con el tema de Ucrania, ¿no? Por el hecho de ser considerado como país miembro de la OTAN, pues eso es lo que tiene agarrado lo tiene agarrado del pescuezo con Rusia. Por eso Rusia sigue precisamente en su posición de seguir atacando Ucrania. Entonces, la política internacional, por supuesto que también es un peso importante y relevante. Y aparte también en las últimas horas se ha filtrado una lista que supuestamente de los funcionarios a la integración ya de lo que sería el gabinete de Claudia Sheinbaum. Después se comentó que no, que es un fake news, que no es realmente así la situación. Pero por ahí puede que vaya, por ahí, ¿no? puede que vaya. Seguramente algunos nombres estarán apareciendo ahí. Y mire, también vale la pena que comentemos con analistas, en este caso experimentados periodistas que han seguido muy de cerca el proceso electoral, y yo los tengo catalogados además como extraordinarios, no solamente amigos, sino periodistas y también analistas políticos. Uno de ellos, Francisco García Davis, a quien le agradezco que nos tome la comunicación esta noche. Él es el director general de Cuadratín y de todas las franquicias que tiene Cuadratín en el país. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo con gusto. Estamos aquí con Estrellita Fuentes. Nada, pues te saludo igualmente con mucho gusto, con mucho afecto y reconocimiento de estar compartiendo contigo y con tu auditorio algunos comentarios, mi querido Dan, a la orden. Gracias, Paquito. ¿Cuál es tu reflexión después de los saldos que arroja la jornada electoral del pasado domingo con la composición que se está ya, digamos, dibujando dentro del Congreso Federal, las gubernaturas que tienen en su bolsa la 4T y pues no se diga la presidencia de la República con ese margen brutal de distancia por sobre la candidata opositora? Sí, mi querido Adán, yo creo que por mucho tenemos una infinidad de sorpresas, de aprendizajes que nos dejó este gran proceso electoral, el más grande en la historia contemporánea de la República Mexicana, y hablo sí de sorpresas. Está el famoso dicho llevado y traído de que política no hay sorpresas, solo sorprendidos, pero yo creo que por mucho se rebasa esa tesis, mi querido Dani. Sí hay muchas sorpresas. Yo creo que la principal es que se vino por tierra aquella presunción que había en el sentido de que mientras más
personas acudieran a las urnas, estaría en más riesgo o estaría en riesgo el eventual triunfo de la candidata presidencial. Sin embargo, el saldo de la elección nos revela que con aproximadamente 60% de participación ciudadana, pues esto permitió que se superconsolidara una tendencia que se venía perfilando a favor de Claudia Sheinbaum y que muchos, pues jamás, yo por lo menos en ningún escenario me imaginaba que efectivamente fuera a ganar ella por más de 20 puntos, 25 como perfilaban algunos estudios de opinión, pero la realidad fue contundente. La gente sí salió a participar, sí salió a votar. No logramos el 63-64% que se decía que sería suficiente para que no ganara Claudia Sheinbaum. Yo creo que si hubiéramos llegado a ese porcentaje, pues la victoria de ella, de Claudia, habría sido todavía más voluminosa, lo que a la vez, Adán, nos convalida de que sí había un voto oculto. Sí había mucha gente que cuando se le preguntaba por quién pretendía votar, la gente pues decía que aún no decidía, decía que lo estaba valorando, decía que no sabía si votaría o no, pero los hechos nos revelan que toda esa gente en realidad no decía, pero finalmente votó por Claudia Sheinbaum. Entonces, pues se cae esa teoría de que a mayor votación, menor posibilidad de que ganara el oficialismo la presidencia de la República. Otro saldo devastador, mi querido Adán, lo es también de que tendrá mayoría absoluta, mayoría calificada, Morena con sus aliados, y esto por supuesto que es riesgoso, no es absolutamente para nada saludable para el país que una sola persona, que un solo ente, que una sola expresión pues tenga el control absoluto del poder ejecutivo y del poder legislativo, porque atrás de esto pues no es un secreto que el propio presidente López Obrador y todos los personajes afines a él y a su movimiento han venido tratando de consumar reformas constitucionales para pues resquebrajar al Poder Judicial de la Federación, para anular a los órganos autónomos que tantos años, tantos esfuerzos, tantos desgastes exigieron para que fueran una realidad, y ahora todo esto se encuentra en riesgo. Sin embargo, Adán, pues no hay que dejar de aceptar, de reconocer, pues eso es lo que la gente quiso. La gente le está dando un voto total, una confianza absoluta a la 4T, a Claudia Sheinbaum, a todo lo que representa esta expresión. La gente parece no tener dudas, parece estar convencida de que es lo mejor para el país. Y otro tema también, Adán, que es categóricamente desmitificador, es que el poder desgasta. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República también con un margen amplísimo. Transcurren 6 años y él llega al final de su sexenio con la misma aceptación social, mermó 7-10 puntos, que es nada frente a la gran aceptación que tiene. Creo también, Adán, que tenemos otros temas que vale la pena resaltar, como el hecho de que había un partido político, Movimiento Ciudadano, que lo mandaron a la escena, al escenario, pues a jugar el papel de comparsa, de aliado de facto de la 4T, y pues se suponía, se esperaba que primero con el señor Samuel García y posteriormente con Maínez, que fue escalando por lo menos en la percepción social, pues tendría una tajada
política mayor, pero no, finalmente pues se queda ahí en un una marginal participación. Quedan completamente desdibujados el PAN y el PRI. Tenemos al PRD a punto de extinguirse, está a unas décimas, está tratando de arañar ahí unas décimas para poder alcanzar el mínimo que exige la Constitución y continuar en la escenaria pública, pero cada vez parece esfumarse más esta posibilidad, mi querido Adán. Y bueno, la oposición que también tiene un severo traspié, porque se suponía que estaba peleando de tú a tú de manera muy cerrada el gobierno de la Ciudad de México, y finalmente pues la realidad nos demostró que no fue así. Hay por lo menos una victoria de más de 10 puntos por parte de la candidata de la 4T. Se queda muy debilitado en la capital de la República la oposición, porque hoy gobierna media Ciudad de México, la mitad de las alcaldías, y a partir del fin de año pues únicamente tendrá 3 de 18 alcaldías, lo cual también es otro severo traspié. Pierde el PAN con sus aliados el gobierno de Yucatán, un reducto absolutamente poderoso de Acción Nacional, una sociedad, la yucateca, que conserva muchas tradiciones, costumbres, procedimientos que son muy localistas, que es relativamente conservadora en gran parte, y pues contra todo pronóstico. Y con un gobernador además bastante bien evaluado. Acción Nacional ahí con el alcalde de Mérida, que era un hombre que salía muy bien calificado, igual que el gobernador Mila, que ahora será senador, pues sale en el top 3 de mejores gobernadores de la República, y aún así Acción Nacional pierde esa gubernatura. Y bueno, pues ahora creo, mi querido Adán, que pues será tiempo para reflexionar, para ver qué es lo que sigue la oposición. A la oposición le urge, pero le urge sobremanera que haga una gran reflexión, una gran autocrítica, y vea cuál es el rol que jugará en lo sucesivo, porque este año simple y sencillamente, este sexenio, simple y sencillamente pasó desapercibida, fue incapaz de argumentar, de replicar, de poner en evidencia todo lo que supuestamente estaba mal del gobierno de López Obrador, y en el pecado pues llevó la penitencia. No fue capaz de competirle al tú por tú a la maquinaria morenista, y ahora pues tendrá que ver lo que sigue. Mucha gente cree que Xóchitl Gálvez debería de deslindarse de PRI, PAN, PRD, y ella convocar a un nuevo movimiento que pueda desembocar en un partido nuevo, tal como lo hizo en su momento el propio López Obrador, pero no se antoja, no se prevé que la señora Xóchitl Gálvez pueda atreverse a una empresa de esa magnitud. Y lo bueno, Adán, que hay que reconocer, es que la señora Claudia Sheinbaum en unos pocos días, en menos de una semana, ha mandado muy buenas señales al perfilar que Ramírez de la O continuará al frente de la Secretaría de Hacienda, al invitar al ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, a encabezar el equipo de transición, al decir que las reformas constitucionales que estuvo machacando López Obrador para consumarlas, pues que no será así, que habrá diálogo con la oposición. Una palabra mágica, Adán, que jamás, no solamente pronunció el presidente López Obrador, sino que ni siquiera tuvo el interés de convocar a dialogar a los partidos políticos opositores. Y hoy Claudia, desde antes de asumir la presidencia, habla de un parlamento abierto, habla de la posibilidad de un diálogo, recibe la llamada
de Xóchitl Gálvez, son buenas señales. Adán, el hecho, un detalle que pareciera absolutamente intrascendente, ella es la que dice que le llama a Peña Nieto para felicitarla, y cuando Peña Nieto para muchos es uno de los tantos villanos del pasado, pues ella no tiene empacho en decir no solamente que le llamó para felicitarla, sino que ella lo pondera a eso. Entonces vamos a esperar, mi querido Adán. Yo te lo confieso, yo he sido una persona con mucha reticencia y resistencia a lo que ha sido concepto de la 4T, absolutamente en mi caso, pues decepcionado o sin simpatizar con López Obrador, pero en unos cuantos días creo que Claudia Sheinbaum está deslizando la posibilidad de que pueda ser en la práctica de los hechos pues un personaje con autonomía propia, con ganas de trascender, con ganas de recomponer al país que se encuentra polarizado, mi querido Adán. Mi querido Paco, te saluda Estrellita Fuentes, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, y retomo un poco el tema del debate ahorita que está en la agenda, que es el tema de la ejecución del Plan C, que pues ya cantó Ignacio Mier, donde dijo que va para adelante, y bueno, pues enseguida, además de que tuvimos un lunes negro, tuvimos un jueves negro después del pronunciamiento de Ignacio Mier, en el sentido de que los mercados y los inversionistas pues están pues inquietos, ¿no? De tal manera que hubo la caída de la bolsa, la depreciación del peso, y pues Claudia Sheinbaum ha tenido que hacer como una suerte de contención al nombrar a salir a anunciar a Ramírez de la O, como tú dices, en la continuación al frente de la Secretaría de Hacienda, tener comunicación ya directa con la titular del Fondo Monetario Internacional, el titular del Banco Mundial, de la OCDE y todo esto, con la idea precisamente, y sostener estas reuniones privadas con los inversionistas con la idea de tranquilizarlos un poco. Sin embargo, rescato el hecho de que el presidente dice, el presidente López Obrador, la justicia está por encima de los mercados. Es decir, Andrés Manuel insiste con el tema de la reforma al Poder Judicial, y eso otra vez vuelve a alterar el comportamiento de la bolsa de la bolsa mexicana. ¿Tú qué piensas? ¿Claudia va a tener la capacidad, uno, de poder quizás hacer entrar en razón o matizar un poquito esta postura tan extrema, tan radical del presidente, y dos, de mantener el control hacia sus correligionarios, sus compañeros de partido dentro del Congreso? ¿Crees que le vaya a dar la capacidad para hacerlo? Pues antes que nada, querida Estrellita, déjame saludarte también con mucho aprecio, con mucho afecto. He tenido la oportunidad de convivir contigo de manera virtual en las semanas y meses recientes, y te digo en público lo que te he dicho, que aprecio y valoro y respeto mucho el trabajo que haces en diferentes frentes, y me da gusto que estén ahí compartiendo micrófono con Adán y otros camaradas. Muchas felicidades. Gracias, Paco. Bueno, de lo que comentas, el presidente seguirá siendo el mismo cuando termine su sexenio y más allá. Él pues es un personaje absolutamente irreverente, es un personaje que jamás va a simpatizar, jamás va a decantar, jamás va a respetar las cuestiones institucionales, los parámetros de valoración que tienen instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la ONU, como la OEA. Es un hombre que está como Juan Charrasqueado, no entiende razones ni las va a entender jamás, pero por eso yo le decía a Dan que a mí me ha gustado en 5 días, en 6 días, que Claudia Sheinbaum ha mandado buenas señales. Finalmente esto que ha pasado, que se zarandea el peso mexicano, estas mismas dudas que deslizan por ahí algunos mercados internacionales, pues son de coyuntura, es creo que normal, están dentro de los márgenes que implican los relevos en los países, ya sea que haya continuidad o que haya
rupturas de un bando a otro. Yo creo que no ha sido nada delicado, nada grave lo que ha estado ocurriendo, y por el contrario creo que estos mensajes de Claudia Sheinbaum son positivos. Yo creo que esto de decir del Parlamento abierto, esto de decir de que se va a revisar estas cuestiones del lengua larga de Mier, que todavía ahí anda de oficioso, pues yo creo que frena y contiene de manera positiva. Ya sobre la marcha, ya los días venideros nos irán demostrando realmente qué quiere hacer Claudia Sheinbaum, cómo pretende ella asumir la presidencia de la República, si quiere ser un apéndice de López Obrador, si quiere ser comparsa, si quiere ser únicamente el ama de llaves del Palacio Nacional, o si por el contrario quiere retomar las cosas buenas que pueda haber tenido esta administración. Sí, es capaz de integrar verdaderamente a las personas, hombres o mujeres, que tengan los perfiles, la capacidad, la prominencia para desempeñar los cargos que prevén los organigramas. Por ahí andan circulando un par de presuntos gabinetes, y llama la atención, no dejan de ser especulaciones, quién sabe quién los elabora desde algún escritorio, pero llama la atención de que no hay ahí personajes recalcitrantes de la 4T, no hay personajes golpeadores como lo fue y lo es, por ejemplo, Manuel Bartlett, el único, y creo que se lo merece, se lo gana bien, que va a estar, no dudo yo, en el gabinete así totalmente 4T, es Mario Delgado, pues porque entrega buenas cuentas a lo largo de estos años, ha sabido sacar avante a su partido con sus aliados, y creo que estará en un lugar muy protagónico y muy prominente. A mí me gustaría Juan Ramón de la Fuente como secretario de Gobernación, pero creo que sería un exceso de decencia tener a ese hombre como secretario de Gobernación. Creo que lo pondrán ahí en algún organismo internacional, en la propia Cancillería, pero será bueno que esté ahí gravitando el propio Marcelo, que es un hombre más mesurado, es un hombre más preparado, más culto, más educado. También va a servir ahí la misma presencia de Ricardo Monreal, que son personas moderadas. Creo que van a permitir que no tengamos un gabinete, un gobierno tan de ocurrencias, tan agresivo, tan despiadado con todo el mundo, como lo tuvimos con el gobierno de López Obrador. Muy bien, mi estimado Paquito, te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición para platicar con nosotros y la audiencia sobre estos saldos que deja la jornada electoral, amigo, y ojalá que tengamos una próxima. Esperemos que así sea, mi querido Adán. Te reitero mi afecto, mi aprecio. Saludos a ti, a Estrellita y a todo el público. Muchas gracias, Paco. Gracias, también un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Bye. Gracias. Es Francisco García Davis, director de la agencia de noticias Cuadratín e integrante además de otro programa también hermano de análisis político, Los Demonios Sueltos. Vamos a una pausa muy rápidamente. Estamos en Casilla 24.